Profesor está muteado. Profesor. Ya, voy a compartir la diapositiva un ratito. Ya, a ver, me confirman, muchachitos, si es que ya están bien. Sí, se ve, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a empezar, pues, como les decía, nuestro tema de esta semana, que es el vanguardismo, ¿correcto? Decíamos, pues, que el vanguardismo, en realidad, es el movimiento literario propio del siglo XX, ¿correcto? Este movimiento literario surge en Europa de finales del inicio del siglo XX. Cuando hablamos del vanguardismo, en realidad, nos referimos a un conjunto de escuelas literarias que se conocen con el nombre también de ismos de vanguardia. ¿Cuáles son estos ismos de vanguardia? Por ejemplo, tenemos el caso del futurismo, el expresionismo, el surrealismo, el existencialismo, ¿no?, el ultraísmo y muchos otros más, cuando se ha querido hacer una suerte de estudio de todas estas escuelas de vanguardia, se han conocido algo de una cincuentena de corrientes vanguardistas. Estas escuelas de vanguardia, como les digo, surgen en Europa desde los primeros años del siglo XX, ¿correcto? Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos aquí es, ¿qué es lo que más caracteriza a todas estas escuelas de vanguardia? Cada una de estas escuelas tiene sus características propias, cada una tiene sus rasgos propios, ¿correcto? Pero de alguna forma, ¿qué une a todas ellas, ¿no? ¿Qué rasgos comunes presentan todas estas escuelas de vanguardia? Un primer rasgo, podemos decir, es un carácter innovador, su espíritu experimental. Quieren renovar la literatura de su tiempo, quieren dejar atrás todo lo que ellos van a considerar la literatura tradicional, ¿correcto? Esa es una primera característica. Una segunda característica importante que se ve también en estas escuelas de vanguardia es un cuestionamiento al pensamiento racionalista que prevaleció en el mundo durante el siglo XIX. La objetividad, el cientificismo que imperó durante el siglo XIX va a ser cuestionado, puesto que ahora en el siglo XX estos artistas le quieren dar también mayor importancia a esos aspectos que escapan a la lógica y a la razón. El mundo lúdico, el mundo de los sueños, ¿no? Todo aquello vinculado a lo distante de la racionalidad será también muy, muy trabajado dentro del vanguardismo. ¿Correcto? Muy bien. Estas escuelas de vanguardia surgen entonces en el siglo XX. ¿Y qué está sucediendo, pues, muchachos, en el siglo XX o a inicios del siglo XX? Vamos a ver algo muy importante, que el arte vanguardista está íntimamente vinculado con lo que está sucediendo en el mundo en aquel entonces. En los primeros años del siglo XX se van a percibir, por ejemplo, una serie de cambios importantes en el mundo de la tecnología, en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Y eso influye mucho en el arte. Por ejemplo,
en los primeros años del siglo XX, los hermanos Wright van a presentarnos sus primeros modelos de aeroplanos. Henry Ford también presenta sus primeros modelos de automóviles, ¿no? Y los hermanos Lumière inventan también el cinematógrafo. El cine va a tener un rol, una influencia importantísima dentro del arte de vanguardia. Entonces, a esto hay que añadir también que cobran fuerza y se consolidan, por ejemplo, algunas ideas, ¿no? Algunas propuestas del pensamiento, como por ejemplo el psicoanálisis de Sigmund Freud, o también las ideas del socialismo que vienen pues de tiempo atrás con Carlos Marx y Federico Engels. Todo esto repercute también, como vamos a ver, en el ámbito de las artes, ¿no? Y específicamente en el campo de la literatura, que es lo que nos interesa estudiar a nosotros. En el ámbito político se vive también un periodo de crisis, de enfrentamientos constantes. Veamos, por ejemplo, qué sucede pues en Europa el año 1914, ¿no? Estalla la Primera Guerra Mundial. En 1917 se produce el triunfo de la Revolución Bolchevique, la famosa Revolución Rusa. Ya en los años 20, por ejemplo, en el año 1929, se va a vivir el crack, ¿no? El crack en Norteamérica. Ya en los años 30, en 1936, estalla la Guerra Civil Española. Y en 1939 surge, ¿no? Estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como podemos ver, es un periodo de enfrentamientos, de crisis, de discrepancias políticas, de enfrentamientos bélicos entre las naciones. Se vive una etapa de crisis, de conflictos. Todo esto lleva a que los artistas también, al momento de desarrollar su trabajo creativo, se den cuenta pues que se encuentran frente a una sociedad caótica, ¿no? Cambiante, y por lo tanto el arte que dialoga con esa realidad, el arte que de alguna forma busca pues retratar esa realidad, ¿no? Entonces también tiene que cambiar. En ese sentido, por ello, el vanguardismo tiene por encima de todo ese espíritu experimental, innovador. Muy bien, ese es el contexto que estamos señalando, ¿no? Las guerras mundiales, la crisis del 29, la Guerra Civil Española. Muy bien. Como hemos dicho, el vanguardismo está conformado pues por un conjunto de ismos de vanguardia. Son distintos. Cada uno de estos ismos de vanguardia tienen sus características propias. Como por ejemplo, el futurismo. ¿Qué se vive en el futurismo? En el futurismo básicamente se rinde un culto a la máquina. Por aquellos años pues surge la máquina, ¿no? Y la máquina para los artistas del futurismo, como Marinetti, se convierten como en símbolo de belleza. Ya no es el paisaje, ya no es la mujer amada, ¿no? Sino ahora es la máquina, símbolo de la belleza. ¿Correcto? Entonces nos hablan sobre el desarrollo tecnológico, sobre la máquina, sobre las ciudades modernas. El cubismo, por otro lado, que se va con mucha fuerza en la pintura, pero también lo vamos a ver en la poesía luego. El cubismo es el trabajo, pues, del aspecto formal dentro también de, sobre todo, de la obra poética, ¿no? Crear imágenes también en el poema. En el caso de los caligramas, ustedes recordarán, los caligramas son poemas, que al final nos dejan una imagen hecha con puras palabras, con puros versos. Ese es el caso del cubismo, ¿ya? En el expresionismo alemán, ¿no? Esta corriente vanguardista busca retratar la realidad, pero de una manera muy distinta al realismo. Si los realistas, recordarán ustedes en esa clase de la semana pasada, querían retratar la realidad y querían que la obra de arte fuera como un espejo, ¿no? Que retratara esa realidad de manera fiel. En cambio, en el expresionismo, todo cambia. Se busca retratar la realidad, pero según el punto de vista, según la subjetividad, según el parecer del artista. Fíjate, mira en ese paisaje, ¿no? No es un paisaje, pues, nada realista, ¿no? Ahí vemos la representación como de una ciudad, el cielo, ¿no? También el cielo lleno de estrellas, ¿no? Y entonces, pero eso representado según la inquietud, según el sentimiento, la subjetividad del artista.
¿no? Entonces hay una representación muy original, muy propia, muy subjetiva de la realidad que tiene que ver con lo absurdo y con lo irracional. El dadaísmo habla del juego. Para los dadaístas, el arte tiene que ser un juego, nada pensado, nada premeditado, sino algo que brote en el momento, así como cuando un niño juega, pues y no tiene nada planeado y comienzan a surgir ideas en el momento. Entonces para ellos también la pintura, bueno, tiene que nacer en ese momento, ahí jugando con los colores, con los matices, brota el arte. Y el poeta también, ¿no? Va jugando con las palabras, recortando palabras, ¿no? De una revista, de un periódico, de un cuaderno, de un libro, y ahí vamos uniendo frases, vamos pegando nuestros versos. Jugamos. La literatura entonces para los dadaístas es juego. Los surrealistas, los surrealistas buscan también representar un lado del ser humano. ¿Cuál es ese lado del ser humano que ellos consideraban que tenía que representarse y que no había sido tomado en cuenta todavía? Mientras que los escritores realistas del siglo XIX querían retratar el mundo objetivo, los surrealistas, ¿no? Van a retratar el mundo onírico, el mundo de nuestros sueños. Esas cosas irracionales, inverosímiles, imposibles, ¿no? De darse en la realidad de lo que existe en el mundo de los sueños, pues eso va a ser volcado dentro del arte surrealista. Ya sea en cuadros, como lo que estás viendo, como el cuadro que estás viendo, o ya sea a través de la poesía sobre todo, ¿no? El poeta escribe, muestra, ¿no? Estas imágenes propias del mundo de los sueños. Muy bien, muchachos. He ahí entonces... O sea, solamente, profesor, es lo que vieron en sus sueños y ya, y no tiene ningún otro significado. Claro, ellos básicamente no tienen una manera, digamos, pues tampoco muy clara de lo que están representando. Simplemente lo que ellos han percibido en el mundo de los sueños, eso es lo que nos van a volcar. No hay la intención de explicar, de escribir de manera detallada, objetiva, no, simplemente hacer brotar aquellas imágenes que han aparecido, ¿no? Inclusive, como hay un interés de ir en contra de la lógica, proponen en lo que es la poesía lo que llaman la escritura automática, ¿no? Y eso con el afán de ir en contra de la lógica, de la razón. El poeta se sienta y comienza a escribir todas aquellas ideas que van fluyendo, muchas veces de manera inconexas, sin mayor relación, ¿no? Entonces, eso con el afán, repito, de querer mostrar ese otro lado del ser humano que ellos consideraban no había sido todavía explorado, mostrado, que es el mundo abstracto, el mundo de los sueños y las pesadillas. Muy bien. Entonces ahora, bueno, ahí está, lo que ya hemos explicado, lo tienes también en tus diapositivas. O sea que mira, genial. Y recuerda que todo esto se queda en el aula virtual, ¿no? Todo lo que hemos explicado sobre el futurismo, ahí está. Lo mismo y reforzado con imágenes, pues, ¿no? Ahí está. Ese es un caligrama, por ejemplo. ¿Ven ese caballito ahí con palabras? Un poema famoso del poeta francés Guillermo Apollinaire. ¿Sí? Y también aquí el expresionismo alemán, ¿no? Tenemos el autor de la Metamorfosis, el dadaísmo y el poeta Tristán Tzara, la poesía, el arte visto como un juego, ¿sí? El surrealismo, ya dijimos, su iniciador y máximo representante fue el poeta francés André Breton, el mundo de los sueños, el mundo de las pesadillas, listo. Esto, como pueden ver, se desarrolló mucho también en la poesía, y en el arte de la poesía, por ejemplo, ya viste ahí, por ejemplo, los caligramas, ¿no? Algo innovador, algo que no era muy común, pues, por aquel entonces, ¿no? Algo experimental, el caligrama. También el hecho de que en la poesía vanguardista ya el poeta no está preocupándose por el número de versos que aparecen en el poema, ¿no? Ahora se desarrolla lo que se llama el verso libre. Ya no hay una preocupación por la rima, ¿no? Por la rima, por la métrica. Todo eso va a ser desechado. Todo eso va a quedar en el pasado. La distribución ordenadita, centrada de las estrofas en la página en blanco, también desechado. El poeta puede escribir en cualquier parte de la página, en las márgenes inclusive. Un verso que cruce de manera diagonal toda la página en blanco. Versos que pueden ser escritos de manera vertical. Se pueden combinar diferentes tamaños de letra.
distintas tipografías, mayúsculas con minúsculas. Se suprime por completo el uso de los signos de puntuación. Todo eso y más es permitido dentro del vanguardismo. Profe, el vanguardismo es una completa libertad. Sí, una completa libertad, ¿no? Una total libertad. Está experimentando el poeta. El poeta quiere presentar algo nuevo, ¿no? Y él está en constante búsqueda de lo nuevo. Y si todo eso se daba en la poesía, veamos ahora cómo se producía también todo eso en el campo de la narrativa. En la narrativa, en los cuentos, en las novelas. Veamos, pues. En las novelas, ¿qué encontramos? A ver, las novelas vanguardistas, visión integral. O sea, se quiere retratar al ser humano, pero de una manera completa, ¿no? No solamente mostrar la sociedad en la que vive, como en el realismo, sino ese individuo, cómo es ese individuo, cuáles son sus ideas políticas, conservadoras, revolucionarias, ¿no? Cómo es este individuo también en el ámbito de lo religioso, un hombre de fe, muy creyente, o todo lo contrario, es un cuestionador de las ideas de la iglesia. ¿Cómo es este hombre también desde el punto de vista, por ejemplo, social? ¿Cómo se vincula con su entorno? O cómo es el individuo también desde el punto de vista erótico y sexual, ¿no? Etcétera. Todo lo que puede concernir al ser humano se va a trabajar dentro de este tipo de novelas. Por eso es que buscan ser novelas ambiciosas y muy complejas. Visión integral del hombre. Temas variados. Ningún tema está prohibido en la narrativa contemporánea. Se exploran todos los temas vinculados al hombre, ¿no? Y a la realidad. Temática variada. Se experimenta, bueno, ya hemos dicho, vanguardismo, sinónimo de vanguardismo, experimentalismo, innovación. Y esas innovaciones se dan en el campo del lenguaje. Los escritores experimentan con las palabras. Pueden utilizar un lenguaje muy oscuro, muy complejo, ¿no? Digamos, traen al presente el estilo barroco. O pueden utilizar un lenguaje muy lírico, muy poético. Traen al presente el lenguaje romántico. O inclusive pueden utilizar también las palabras de la jerga cotidiana, de la jerga juvenil, ¿no? El lenguaje coloquial. O sea, se experimentan con diferentes niveles de lenguaje. Ya hemos dicho, en el vanguardismo, el experimentalismo es lo que va a prevalecer. Y utilizan diferentes técnicas narrativas, técnicas novedosas, ¿no? Y aquí podemos ir mencionando algunas de esas técnicas. Por ejemplo, ahí está, el monólogo interior. Es una técnica literaria muy interesante, el monólogo interior, porque a través del monólogo interior nosotros podemos meternos a la conciencia de los personajes. Lo que estás leyendo tú es lo que el personaje está pensando. Y en ese sentido hay que recordar al escritor irlandés James Joyce, autor de la novela Ulises. ¿Correcto? La multiplicidad de voces. Resulta que ahora ya no hay un solo narrador. ¿Tú te acuerdas qué tipo de narrador prevalecía en el realismo? A ver, ¿te acuerdas qué Omnisciente. tipo? El narrador omnisciente, muy bien. Narrador en tercera persona, omnisciente, que te está narrando todo, a él no se le escapa nada. Él es el que sabe hasta qué es lo que está pensando el personaje. ¿Ah? Pero en el monólogo interior tú escuchas directamente el pensamiento del personaje, es otra cosa. Ahora, pero aquí hay varias voces. Puede ser que en la multiplicidad de voces, es decir, una novela, una historia, ya no es contada solamente por un narrador. Antes lo era el narrador omnisciente, pero ahora varias voces te cuentan la novela. De repente, pues, la novela tiene 5 capítulos, digamos, y en cada capítulo tú encuentras a un narrador diferente. Esto es interesante porque te permite conocer la historia, pero contado por diferentes, ¿no?, personas. Lo mismo, pero contado por distintas personas, ¿no? La misma historia, pero distintas visiones. Eso permite tener una visión, pues, más completa, más compleja de la historia. Multiplicidad de voces. La ruptura cronológica tiene que ver con la manera como se cuenta la historia. Ya no se cuenta en forma lineal o en forma ordenada. Si tú recuerdas el argumento de la novela Madame Bovary, que comentamos la semana pasada, ahí podrás notar que sí hay una narración lineal. Recordarás que, por ejemplo, cuando contábamos la historia de Charles Bovary, ¿no? Muchacho, contamos pues cuando llega al colegio, pequeñito, ¿no? Luego los papás lo mandan a la preparatoria, luego difícilmente es admitido a la universidad, sigue la carrera de medicina, termina su carrera, los papás lo casan con Neymar,
que sigue la historia. Luego, perdón, lo casan con Eloísa, luego en viuda, Eloísa muere, luego conoce al señor Romuald y a su hija Emma, posteriormente se enamora de Emma, pide la mano de Emma, ¿no? Y Emma se convierte en Madame Bovary, y luego seguimos con la historia. Pero fíjate, todo narrado en forma ordenada, en forma lineal. Ahora, en este tipo de novelas, esa ruptura o esa secuencialidad se rompe. Por eso se llama la técnica de la ruptura cronológica. Podemos empezar, por ejemplo, la historia cuando el personaje es un adulto, ¿no? Adulto, casado, ¿no? Y tiene serios problemas de repente con su matrimonio, ¿no? Se va a separar, se está divorciando. Pero entonces nos preguntamos, ¿pero por qué llegó a esa situación? ¿Por qué se está divorciando? Y en el siguiente capítulo te cuentan el motivo por el cual se está divorciando. ¿Qué pasó meses antes? ¿Te das cuenta? Hay un salto al pasado, ¿no? Y luego puede ser un salto todavía más lejano, pero se va más atrás. Vuelve al presente, se proyecta al futuro, se proyecta otra vez al pasado. Va jugando, hay saltos temporales en la novela. Eso hace que el lector tenga un papel más activo. Justamente, se busca que el lector ahora participe, que el lector ponga mucho de su parte. Eso es importante dentro de la narrativa vanguardista, ¿no? Ya no se presentan historias facilitas, con un lenguaje simplón para que todo el mundo lo lea. Eso se ve ahora en esa literatura que divierte, que entretiene, que nos muestran a veces autores historias interesantes, pero que no nos ayudan de nada, simplemente entretienen. No nos ayuda a tener una visión más completa de cómo es el ser humano, conocer al hombre en su complejidad, ¿no? No nos muestran los procesos históricos, no nos invitan a reflexionar sobre el hombre, sobre la historia, sobre nuestra realidad, no muestran experimentos con el lenguaje, no presentan estructuras complejas que signifiquen un reto para el lector. No, es sencillito, lo más elemental, lo más básico posible para que cualquiera pueda leer. La idea es vender y simplemente entretener y vender. Eso, a eso se ha reducido mucha, digamos, literatura comercial de estos tiempos, ¿no? Muy bien, pero estas novelas, como puedes ver, eran todo lo contrario. Historias paralelas, van contando, hay novelas voluminosas que te van contando varias historias al mismo tiempo. Van avanzando diferentes historias. Y tú no sabes, pero ¿qué sucede? Estoy leyendo varias historias a la vez, pero luego te das cuenta que todo está relacionado. Todas las historias están vinculadas. Todo lo que estabas leyendo no era más que una misma historia, ¿no? Las historias paralelas. ¿Y qué es el narrador parcial, profesor? Bueno, al narrador omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve, el narrador parcial narra solamente lo que está a su alcance, solamente lo que está cerca a él, lo que él está viendo, nada más, ¿correcto? Ya no sabe lo que está pasando en la otra casa, en la otra ciudad, no sabe, pues. Él se limita a narrar lo que está a su disposición, a su alcance. ¿Correcto? Muy bien. Lo que vamos a ver aquí rapidito son los representantes pues, de la narrativa contemporánea, ¿no? Algunos de los más importantes. Nos vamos a Alemania. Thomas Mann. Thomas Mann, autor de la gran novela La montaña mágica, pero también ahí está la novela La muerte en Venecia. Otro escritor alemán, Hermann Hesse, autor de libros como Siddhartha, Benjamin, y sobre todo esta, El lobo estepario. Y en la literatura francesa, Albert Camus, El extranjero. También tenemos a Marcel Proust con su novela En busca del tiempo prohibido, ¿no? En busca del tiempo perdido, ¿correcto? De Marcel Proust. En busca del tiempo perdido. Recherche de temps perdu, ¿no? En busca del tiempo perdido. La náusea de el iniciador o considerado uno de los digamos, grandes representantes del existencialismo francés, Jean-Paul Sartre. Y en Irlanda, no hay que olvidarnos pues de James Joyce, y sobre todo, no hay que olvidar que dentro de esa novela, Joyce hace un uso espléndido, maravilloso, de la técnica del monólogo interior, ¿correcto? Muy bien, y por último tenemos aquí al escritor checo Franz Kafka. Kafka nace en Checoslovaquia, pero escribe sus libros en lengua alemana, por eso también nos estamos agrupando ahí al lado de Thomas Mann y de Hermann Hesse, ¿no? Escritores alemanes. Profesor, Sí. ¿de qué trata el lobo estepario?
Es una novela, la verdad que la leí hace mucho tiempo, pero es una novela compleja, que nos muestra pues la historia de un individuo y su soledad, y también las relaciones amorosas, ¿no? En una sociedad también pues cambiante y compleja, ¿no? Eso en líneas generales te podría decir del lobo estepario, ¿ya? Ahora, hoy nos vamos a centrar en dos novelas. Vamos a hablar sobre Franz Kafka y la metamorfosis, y también vamos a hablar sobre Ernest Hemingway y su novela El viejo y el mar. No es un verdadero reto, porque hablar de estos autores, pues hay tanto que decir sobre ellos, y en realidad tenemos pues un tiempo bastante reducido. Así que nos metemos de lleno rapidito al caso de Franz Kafka. Ya hemos dicho, nació en Checoslovaquia, pero escribió sus novelas en lengua alemana. ¿Qué es lo que yo tengo que recordar más de Franz Kafka? ¿Y qué es lo que me preguntan más? Que él es un autor que supo sacar provecho, mostró muchísimo sobre lo que es el tema del absurdo, ¿no? Lo absurdo, lo inverosímil, lo irracional, que también es parte de nuestra vida. Entonces, él hizo de estos temas, digamos, su temática principal, ¿no? En sus novelas, el tema de lo absurdo, lo inverosímil y lo irracional ocupa un lugar protagónico. Él es autor de libros como El Castillo, El Proceso, la novela América, la famosa Carta al Padre, pero sobre todo recordemos esta novela, La Metamorfosis. ¿Leyeron ustedes en el colegio La Metamorfosis, muchachos? Desde las primeras líneas nos introducen al tema de lo inverosímil, de lo abstracto, porque nos dicen, una mañana, después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa despertó convertido en un monstruoso insecto. Imagínate, un hombre despierta y se da cuenta que está convertido en un monstruoso insecto. Y claro, Gregorio Samsa se espanta. ¿Pero qué me ha pasado? ¿Qué me ha sucedido? ¿No? Ahí ve ahí su caparazón enorme y patitas que se mueven de manera incontrolable, ¿no? Está perdido y piensa por un momento que es una terrible pesadilla. Mejor me vuelvo a dormir, ¿no? Y luego me daré cuenta de que todo no ha sido más que una terrible pesadilla. Pero de frente ya entramos a algo sumamente absurdo en la novela. No solamente la transformación de Gregorio Samsa en insecto, sino que de pronto él está, sí, pues, desesperado al verse en esa situación, pero de pronto mira el reloj. Y al mirar el reloj se espanta y se da cuenta de que no se ha despertado a la hora prevista. Él tenía que haberse despertado temprano. Él había puesto el reloj despertador. ¿Cómo es posible? No puede escuchar. Está desesperado. ¿Por qué? Porque en el trabajo le habían encomendado para esa madrugada, ¿no?, llevar a cabo un viaje. Y en la estación, otro trabajador lo tenía que estar esperando porque iban a viajar juntos. Y entonces se había pasado la hora, ¿no? Y entonces el tren ya debe haber salido, y ahora y van a comunicar en el trabajo de que él nunca se apareció. Y eso le puede costar, pues, ser despedido. Y Gregorio lo que menos quiere es perder el trabajo. Y entonces comienza a vivir ahora una terrible pesadilla. Pero fíjense lo siguiente. Ahora el terror que siente a no perder el trabajo prácticamente ha dejado a un segundo plano su situación, el hecho de estar convertido en un monstruoso insecto. Pero uno dice, pero ¿cómo hago para bajarme de esta cama así como estoy, ¿no? ¿Cómo hago? Que intenta bajar por abajo, se va a un costado, y de pronto toca la puerta. Gregorio, hijo, ¿no ibas a salir de viaje? La mamá, ¿no? Y al rato, hijo, ¿estás ahí? ¿Qué te sucede? ¿Estás bien? Y Gregorio luego intenta hablar. Sí, he tenido un pequeño problema, un inconveniente, pero ya voy a salir. Y se da cuenta que su voz, ahora en esa situación en la que está, como un insecto, ahora su voz también ha cambiado. Y no lo escucha, mi mamá no lo escucha, no lo entiende bien. Y se asusta más todavía. Y se lo va a decir a su hija Grete. Y al rato el papá, Gregorio, estás preocupando a tu mamá. Sal de una vez. ¿Qué te sucede? Gregorio, nada, ¿no? Y entonces lo que le queda es balancearse con su enorme caparazón hasta una esquinita, hasta el borde de la cama. Y me dejo caer, ¿no? Y confía en que el caparazón y sobre todo la alfombra amortiguen el golpe. Pero al momento pasa algo terrible. Tocan la puerta de la casa. ¿Saben quién ha venido? El mismo jefe de personal. A averiguar por qué Gregorio no se ha presentado pues en estación. No salió de viaje esa madrugada.
Uy, y todos en la casa se asustan. Gregorio es el único que mantiene a esa familia. La mamá por eso está temerosa, le dice, señor jefe de personal, va a ver que ahorita Gregorio sale y nos explica todo. Se siente mal, está muy mal este muchacho, algo le pasa, yo sé, ¿no? Y él no hace más que pensar en su trabajo. Anoche lo estaba preparando todo. No sé qué le ha sucedido. Va a ver que ahorita sale. Gregorio, ha venido el señor jefe de personal, apúrate, nos estás haciendo quedar muy mal. Sal y habla con él, explica por qué, ¿no? ¿Por qué toda esta situación? Y Gregorio, desde adentro, le habla. Pero primero, ¿qué sucede? Cae, pues. Todos se espantan. Algo ha sucedido, algo ha pasado adentro. Y la mamá, en su desesperación, le dice a su hija Grete, anda, trae al médico. Algo le está pasando a tu hermano. En cambio, el papá, molesto, le dice a la criada, anda, corre, trae a un cerrajero para que abran esta puerta. Y las dos muchachas salen disparadas. Bueno, en ese momento, Gregorio habla. Le habla al jefe de personal y le dice, pues, desde su habitación, ¿no? Que no ha habido necesidad de que viniera, de que él se siente mal, ha tenido un terrible problema, pero que ya va a salir pronto, ¿no? El jefe de personal dice, no, quiero hablar con usted, venga ahora, y le reclama. Y entonces se produce como una pequeña, digamos, discusión, digamos. Pero de pronto, el jefe de personal dice, lo va a esperar que salga. Gregorio ya cayó, ¿no? Hubo un ruido terrible que asustó a todos, y entonces ahora Gregorio ha logrado apoyarse en la pared con sus patitas y llega hasta la puerta. Pero ¿qué sucede? Tiene innumerables patas. Pero ¿cómo va a abrir la puerta? Gregorio solía echar llave por dentro, siempre cuando se iba a dormir. Y ahora Gregorio entonces muerde la cerradura y comienza a girar, ¿no? Hacerla girar, tanto así que comienza inclusive un líquido, dice, a brotar por su boca. Y entonces de esa forma Gregorio logra abrir la puerta y los que están afuera, el papá, la mamá y el jefe de personal dicen, ahí sale, está por salir, ya va a salir. Y verdaderamente, la puerta de Gregorio tiene así, 2 hojas. Son esas puertas que tienen 2 hojas, ¿no? Una está fija y cuando él la ve, una de ellas se abre así. Gregorio está ahí apoyado. Y de pronto, se deja caer ante todo. La mamá se desmaya. El papá y el jefe de personal se asustan. Pero fíjense, Gregorio le habla al jefe de personal y le va a decir como si se tratara de un pequeño problema lo que le está pasando. Le dije, señor jefe de personal, he tenido un problema, pero no se preocupe, ya todo se va a arreglar, yo voy a viajar en el próximo tren, me dice. Algo terrible, ¿no? ¿Qué está pasando con Gregorio para hablar de esa manera? No se da cuenta que es un insecto. Y el jefe de personal se va asustando, se va alejando, y mientras Gregorio se acerca más y más, el jefe de personal huye desesperado, escaleras abajo, incluso deja olvidado su bastón y su sombrero. Gregorio ahora quiere ver a su mamá. ¿Qué le ha pasado a su mamá? Pero el papá no se lo permite. Gregorio, a tu habitación. Coge el bastón del jefe de personal y lo amenaza a Gregorio. Regresa, regresa. Y Gregorio intenta regresar. La habitación está atrás. Pero no tiene dominio sobre sus patitas todavía. No sabe regresar, ¿no? Entonces tiene que darse la vuelta por completo. Se quiere meter, pero ¿qué sucede? Se queda atorado. Porque recuerda que la puerta, ¿no?, de Gregorio tiene 2 hojas y él solamente abrió una, la otra está fija ahí. Pero el papá, en vez de venir y abrir esta otra, ¿no?, para que Gregorio pueda pasar sin problema, no, Gregorio se ha quedado atorado y el papá viene con el bastón y le da un golpe fuerte, un golpe terrible, y de esa manera Gregorio logra entrar a la habitación. Cierra la puerta. A partir de ahí comienza una terrible incomunicación, ¿no?, entre Gregorio Samsa y su familia. La hermana Betty, ella que quiere mucho a su hermano, ella se encarga de llevarle los alimentos. Y Gregorio, para no asustarlo, cuando ella entra, él se esconde detrás de un baúl y ella le deja la comida, leche, quesos, ¿no? Lo que le gusta a Gregorio. Gregorio sale de su escondite cuando ve que se ha ido y entonces huele la leche, huele el queso, y esas cosas no le gustan. Y es que ya no es Gregorio. Gregorio se ha deshumanizado. ¿Es así? Gregorio ahora come lo que comen los insectos. Y cuando ve que se da cuenta de esto, de que Gregorio no come nada, le trae comida para insectos, digamos, cosas malogradas, ya, en descomposición, y eso Gregorio consume, eso Gregorio come. Ha pasado un cambio terrible, va a producirse un cambio terrible en esa familia, porque Gregorio es el único que trabaja, ya les dije, pero ahora la familia se ha visto en la obligación de solucionar su problema. ¿De qué manera? Bueno, también tienen que trabajar. El papá tiene que conseguir un trabajo, la mamá y la hermana de la misma manera. Se la van a arreglar de distintas formas.
Bueno, en la obra van a pasar muchas cosas, como por ejemplo, pues, hay un momento donde la familia, inclusive, tiene que alquilar parte de la casa. Alquilan parte de la casa, vienen tres inquilinos, ¿no? Y Goethe es prácticamente quien los atiende, para que ellos se sientan muy bien, no les falte nada y llegado el momento tengan que pagar también de la mejor manera, ¿correcto? Pero Goethe se esmera muy bien. En una oportunidad, los hombres están ahí comiendo, ¿no? En la sala, y Goethe, para distraerlos, comienza a tocar el violín, porque a ella le gusta tocar el violín. Y Gregorio en su habitación, ahora que está encerrado ahí, ¿no? Escucha, ¿eh? Y eso le gusta a él. Le gusta mucho, pues, la música que interpreta Goethe. Y sobre todo recuerda que él le había prometido a su hermana matricularla en un conservatorio, ¿no? Para que estudie, pues, música. Y él se da cuenta que ahora, en el estado en que se encuentra, todo será imposible. Y siente pena. Y Gregorio quiere salir de su habitación y acercarse a donde su hermana y hablarle que todo va a mejorar pronto. Y Gregorio, ¿qué hace? Comete una terrible imprudencia. Sale de su habitación y se va acercando despacito a donde está Goethe. Pero allá adelante, de espaldas, están los tres inquilinos juntos conversando. Y Gregorio se sigue acercando despacito. Quiere llegar donde su hermano. Y de pronto uno de los inquilinos lo mira. Se espanta. Y los demás ven pues el rostro de espanto cuando voltean ven a Gregorio, un insecto enorme, monstruoso. Y los tres se asustan y corren desesperados hacia sus habitaciones y comienzan a alistar todas sus cosas. ¿Cómo es posible que nos han tenido viviendo acá al lado de ese ser monstruoso y agradezca que ya los demandamos? Y se van sin pagar un centavo. Eso le duele en el alma a Gregorio, que tanto se había esmerado. Llegado la noche, Gregorio está triste y encerrado en su habitación, ¿no? Porque de pronto, pues, ante esa situación, la mamá también se había también, pues, desmayado, pasó algo terrible, ¿no? Y el papá, en una oportunidad, con una canastilla llena de frutas, comenzó a arrojárselas a Gregorio, hasta que una de las manzanas se le incrustó en el caparazón, ¿no? Y Gregorio quedó malherido con esa terrible manzana en el caparazón, ¿no? Y bueno, Gregorio ahora, por la noche escucha que afuera su familia está reunida. Escucha simplemente cuchicheos. El papá, la mamá, la hermana hablan. Gregorio no escucha nada. Pero luego escucha a su hermana Goethe. Y escucha algo terrible, porque Goethe le dice algo que a Gregorio le duele muchísimo. Ese ser que está allá adentro no es mi hermano. Porque si fuera mi hermano, él supiera todo el daño que nos está causando. Y Gregorio entra en razón y se da cuenta que se ha convertido en un terrible peso para su familia. Y esa noche Gregorio duerme pensando en la muerte. Ansía morir para darle un respiro a su familia. A la mañana siguiente, cuando una nueva criada, porque la criada joven de antes se asustó cuando supo de la existencia de Gregorio. Por eso entró una nueva criada ya mayor, que a Gregorio no le tenía ningún miedo. Cuando llegaba a casa decía, ¡hey, Gregorio, hey, bicho! Cuando llegaba a la habitación de Gregorio le decía así, ¡hey, bicho, aquí está tu comida! Y Gregorio salía de su comida, ¿no? La mujer lo miraba, se reía, se marchaba. Algo terrible, ¿no? Eso pasaba con esta mujer. Pero ahora la mujer viene esa mañana, lo llama a Gregorio, y Gregorio no aparece. Antes salía apurado, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, hey, bicho, ¿dónde está? Y lo busca detrás de los muebles y ahí lo encuentra, dormido, y con el palo lo golpea fuerte. ¡Hey! Y Gregorio se muere. Pero no despierta. La mujer se acerca y constata que estaba muerto. Luego le lleva la noticia a la familia. Se escucha el lamento, el llanto de la mamá, de Goethe, ¿no? Y entonces la mujer, la criada, se va a encargar de deshacerse del cuerpo de Gregorio. La familia, después del terrible tiempo que le tocó vivir, va a realizar un pequeño viaje. Viajan. Y en el viaje el papá, la mamá, miran a Goethe y se dan cuenta que ya no es una niña, que ya dejó de ser una pequeña, que ya es toda una muchachita y que está en edad de casarse. Y comienzan a pensar, ¿no?, que tiene que casarse y ojalá se case con un hombre que también a ellos los pueda apoyar, ¿no?, económicamente, viendo la forma de cómo de alguna forma beneficiarse también con el matrimonio de Goethe. ¿Se dan cuenta? Esta novela, como pueden ver, nos muestra una serie de personajes
bastante cuestionables, ¿no? Todos ellos prácticamente se han propuesto consumir a Gregorio, ¿no? Sacar lo mejor de él, explotarlo. El jefe de personal, el papá, la familia en realidad, ¿no? ¿Qué ha pasado con el hombre? ¿No? Y de alguna manera, Gregorio Samsa es como un símbolo de ese hombre contemporáneo. Como el hombre poco a poco ha sido obligado a perder, ¿no? Ha perdido sus facultades humanas, ¿no? Afectivas, de comunicación, de comprensión, de solidaridad. ¿Dónde ha quedado todo eso? El ser humano es como si hubiera involucionado hasta convertirse en un insecto. Por eso se dice que el tema de esta novela es la deshumanización del ser humano. Claro que también hay otros temas, como por ejemplo el autoritarismo del padre, el amor que siente Gregorio por su familia, la discriminación y otros temas, pero el tema principal es la deshumanización del ser humano. Y así como se veía, pues, escritores vanguardistas en Europa, también los hubo en Norteamérica. Y a ese grupo de escritores norteamericanos que también comenzaron a escribir en torno al contexto que les tocó vivir, como por ejemplo la participación de Norteamérica en la Primera Guerra Mundial, a ese grupo se le llamó la generación perdida. Hoy tenemos a sus autores, a sus representantes, como Ernest Hemingway, John Dos Passos, John Steinbeck, William Faulkner y sobre todo también Francis Scott Fitzgerald. De ellos hay que recordar a Faulkner, Premio Nobel de Literatura, 1949, autor de extraordinarias novelas como Santuario, El sonido y la furia, Absalón, Absalón, Mientras agonizo, Luz de agosto y otras más. Pero nosotros vamos a centrarnos en la figura de este gran escritor, Ernest Hemingway, ¿no? Sus amigos y quienes lo admiraban lo llamaban el papá, ¿no? Papá Hemingway. Bueno, autor de extraordinarias novelas como Por quién daban las campanas, Fiesta, Adiós a las armas, El viejo y el mar, Las nieves del Kilimanjaro, entre otros. Hemingway escribió mucho sobre sus propias vivencias. Fue un hombre apasionado, aventurero, pescador, cazador que se iba de safari al África, que les gustaban las corridas de toros, se iba a España, ¿no? Era gran amigo de los toreros, aventurero, periodista de guerra, estuvo como soldado, o en este caso, estuvo como chofer de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial cuando apenas tenía 18 años de edad. Y bueno, se casó en 5 oportunidades. Todo eso le sirvió para escribirlo, para volcarlo en sus novelas. O sea, Hemingway es un escritor autobiográfico, ¿no? Escribió mucho sobre sus propias vivencias. Bueno, su novela más importante, más popular es esta, El viejo y el mar. El viejo y el mar nos presenta la historia de un viejo pescador llamado Santiago. El viejo Santiago es un hombre que se ha pasado 85 días, 85 sin pescar absolutamente nada. Dice que los primeros 60 días tenía como acompañante un muchachito llamado Manolín. Manolín lo quería porque el viejo le había enseñado a pescar. Pero después de tantos días sin pescar nada, la familia de Manolín le dijeron, oye, ese viejo está completamente salado. Con él no vas a conseguir nada. Será mejor que te vayas por otro sitio, por otro lado, con otra gente. Y el muchacho tuvo que obedecer a sus papás. Pero no se desprendía del viejo Santiago. Eran amigos, ¿no? A pesar de la diferencia de edad. Le llevaba el periódico que habían comprado los papás, ¿no? Periódico, ¿no? Le llevaba pues también algo de comida. Y por las madrugadas lo ayudaba a cargar las herramientas a su bote y se despedían, cada uno por su lado. Pero ese día, ¿no? El viejo Santiago se ha propuesto irse al fondo, ahí donde están los grandes peces, para coger uno enorme y de esa manera justificar todo lo malo que había ido en los últimos tiempos. Y bueno, comienza su larga aventura, coge un pequeño pez primero, que le sirve como alimento y también como carnada luego para pescar algo mayor, ¿no? Y cuando pesca un enorme pez comienza la lucha. Luego el arpón no logra herir, ¿no? De muerte a ese enorme pez, lo lleva hasta su... no lo puede levantar obviamente, lo va a amarrar ahí un costado. Y así todo un día, muchachos, en ese entonces. Al día siguiente ya empieza el regreso. ¿Pero qué sucede? Vienen los tiburones a atacar. El viejo se defiende porque viene un tiburón, luego otro. Pero de pronto cuando llega la tarde, la noche, una manada de tiburones, y el viejo se da cuenta de que inclusive su vida está en peligro. Pueden golpear el bote y él mismo puede terminar siendo alimento de los tiburones. Así que, resignado, le queda ver simplemente cómo es que los tiburones van a devorar su presa.
va a quedar ahí la cabeza y el enorme espinazo. Al tercer día por la mañana el viejo Santiago regresa a la isla. En la isla lo daban por muerto. A ese pobre viejo loco ya se lo comieron los tiburones. Y el que andaba sumamente preocupado era ¿quién? Pues Manolín, obviamente, ¿no? Y bueno, hasta que él regresa. Y cuando Manolín se entera de que su amigo ha regresado, entonces, caramba, él va a buscarlo y conversan. Y ahí en ese diálogo surge una frase que de alguna manera sintetiza muy bien el espíritu de esta novela. El hombre no ha nacido para la derrota. El hombre puede ser destruido, pero jamás derrotado, ¿no? Por eso es que el tema principal de esta novela es la perseverancia. O, en otras palabras, su protagonista, el viejo Santiago, simboliza la perseverancia. El hombre que lucha de manera constante, una y otra vez, a pesar de las caídas cotidianas, él no renuncia. Él sigue luchando. Y a pesar de que ha caído otra vez, ¿no? Está soñando de que en algún momento llevará a cabo su gran propósito. ¿Ya? Muy bien, muchachos, esto es en síntesis, pues, lo que hemos visto con respecto a la novela El hijo y el mar también, ¿no? Tanto que se podría decir, pero pues, como ustedes saben, tenemos un tiempo limitado y hay que ir a lo puntual, a lo que nos pueden preguntar también a nosotros en el examen, ¿no? Muy bien, muchachitos. Entonces, ¿qué viene a continuación? El quiz. Viene el quiz, y ahí viene entonces tus preguntitas, y vamos a ver cómo te va con el quiz. Vamos a compartir en breves segundos en el chat, ahí les voy a compartir el enlace, y quiero que todos ingresemos, ¿ya? A ver cómo nos va. Ahí está ya lo tienen, muchachos, ahí en el chat, ¿ya? Así que voy a dar 10 segundos, los que ingresaron, bien, pues, ¿no? 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ahí yo veo ahí ya a Pepe, veo a Ariadna, ¿no? Jordi, Lady, Arturo, Frank Kafka. A ese Frank Kafka le faltó la Z. Es Franz. Este es otro. Frank nomás. Anaí, Lotus, IH, Renzo, Dylan, sí, ya, listo, hay un montón ya. Así que iniciamos. ¿Ya? A ver, ¿cómo te va con esta primera pregunta? Veamos, muchachos. Ajá. 10 segundos y se acaban. 9, 8, 5 segundos. ¡Marca! 2 alumnos se quedaron sin marcar, ¿eh? A ver, ¿cómo vamos hasta ahorita? ¿Quiénes están adelante? Veo ahí a una personita, Said. Hasta ahora Said en primer puesto. Vamos a ver una pregunta. A ver si se mantiene Said. En un segundo marcado. ¡Qué veloz! Un segundo, no quiero marcar. Tema principal de la metamorfosis. Claro, si lo acabamos de explicar, pues sí o no. Muy bien, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Tiempo, muchachos. Se acabó. Y vamos con nuestra tercera pregunta. A ver cómo. Todavía no voy a decir yo los resultados. Veo por aquí. Una más. El tema central de la novela El viejo y el mar de Hemingway es.
Se acaba el tiempo, muchachos. 5. Ajá. Muy bien. Veamos entonces los resultados finales. A ver, vamos a ver nuestro ranking. Tercer lugar, Stephanie Saba. Segundo lugar, Reyer, ¿no? Y FFF, primer puesto. ¿Quién es FFF, muchachos? ¿Ah? FFF y también Reyer son los que han marcado las 3 preguntas de manera correcta. Entonces, felicitaciones. Stephanie Saba, por su tiempo también, ha marcado, ¿no? A 2 preguntas correctas y queda en tercer lugar. Muy bien, felicitaciones para ustedes, muchachitos, ya por este logro pues alcanzado. En estos momentos, ¿ah? Felicitaciones para todos ellos entonces, ¿ya? Muy bien. ¿Quién es FFF que no quiere poner su nombre, no quiere dejarse conocer? ¿Quién? ¿Xiaomi? ¿Segura? ¿Xiaomi Isabel? Ahí les comparto. ¿Sí, Xiaomi, eres tú? Les comparto el enlace con donde figuran las 10 preguntas, ¿ya? ¿Sí? ¿Me pueden corroborar si se pueden ya entrar sin problemas? Ah, no. ¿Quién es entonces FF que no ha querido, ¿no?, mostrar su identidad? ¡Qué misterio! Dice. Muy bien, muchachitos. Bueno, les acabo de compartir también el enlace donde figuran las 10 preguntas de su evaluación. ¿Pueden confirmar que todo va bien? ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? ¿Confirmado? Ok, muy bien, Jordi. Muchas gracias. Entonces, muchachitos, exactamente ya las 3:20, detengo entonces mi grado